Hola, muy buenas a todos. Soy Marcos y tengo 8 años y me encanta leer. Vamos a leer el libro de Tienza del Mar Esmeralda y toco el capítulo 44. Bueno, antes de leer este librazo, os pido por favor que os suscribáis y darle a me gusta. Y ahora sí, comenzamos. Se titula El Caído. Antes he insinuado que no recordaba los nombres de los dogs. Era mentira. Solo quería mantener tu concentración en los personajes principales de esa narración en particular. Pero toda persona tiene su historia, los dogs incluidos. El que había muerto se llamaba Paxson y tanto él como su hermana están dogs en el canto del cuervo. Paxson era alto y desgarbado, estando en tierra, la clase de hombre que parecía haber nacido con piernas, una talla demasiado grande para su torso. Era calvo pese a su relativa juventud y parecía que el cuello se le fundía con la barbilla. Tanto que al conocerlo el conjunto hacía que entrasen unas ganas inexplicables de comerte una barra de pan. También destacaba por su amabilidad. Era el hombre que no había dejado de asomarse para ver cómo le iba a Tienza cuando estaba agarrada al costado del barco. Había ayudado a aguantar la cuerda con varios compañeros mientras Fortín la izaba. Siempre se reía en el comedor, ya que decía Fortín la comida por muy mal que supiera. Le encantaba la música, pero no sabía tocar y nunca había dejado de lamentar en secreto no haber aprendido. Ojalá mi estado mental me hubiera permitido darle unas clases, pero había caído. Entregamos su cadáver a las esporas y seguimos adelante. Tienza se sentía responsable. Si el barco hubiera esperado unos meses más en el Glauco, quizá no habían encontrado esas lluvias. La aterrorizaba pensar que Paxson no sería la única baja provocada por su temeridad. Así que se marchó en busca de su camarote y del reconfortante entretenimiento que le proporcionaba las esporas. Como de costumbre, Hook estaba allí. La vio de su vida como rata y la voz deshoja a Tienza de sus problemas. Las historias ratunos eran relajantes y hasta cuando Hook hablaba de los miedos y los retos en la comunidad roedora, Tienza se dio cuenta de que estaba más calmada. Porque esos acontecimientos habían ocurrido muy lejos. Eran personales, pero de algún modo también abstractos a la vez. Siempre me parece interesante, estaba diciendo Hook, lo mucho del mundo que nosotros olemos y vosotros no parecéis capaces de percibir. Los zapatos de la gente huelen todos distintos. ¿Lo sabías? Habría pensado que todos olían igual. ¡Para! ¡Una rata, no! Exclamó Hook desde la mesa, al lado de donde Tienza trabajaba. Se lanzó a contarle la historia de cuando había logrado seguir a un humano entre una muchedumbre, husmeado el distintivo aroma de sus botas. Tienza medio escuchaba, medio trabajaba. Estaba trasteando con las otras bengalas para su pistola mejorada. En cada una ajustaba las cantidades de los distintos tipos de esporas y las iba apuntando en un cuaderno para cuando pudiera determinar qué experimento era el que mejor funcionaba. Arriba graznaban las gaviotas. Los dogs tal vez necesitamos también
de algo que los distrajera de lo que le había ocurrido a Paxson. Estaban pescando en el aire para procurarse la carne de futuras comidas. Además, las aves escaseaban mucho en el mar carmesí, así que había que actuar cuando se presentara la ocasión. Al poco tiempo, Tienzo ya tenía 4 bengalas distintas, junto a 4 cargas distintas. En teoría, todas las bengalas liberarían éter glauco al impactar, pero en cantidades distintas, lo que le serviría para preparar nuevas iteraciones del diseño. Y cada carga tenía una cantidad diferente de Spore Zephyro. Se dijo que su trabajo ayudaría a los demás tripulantes. Cuanto antes encontrara la forma de incapacitar a Cuervo, antes podrían apuntar la prueba hacia afuera del carmesí. Por desgracia, ese argumento topó con un público hostil, aunque Tienza se lo estuviese planteando sola a sí misma. A fin de cuentas, planeaba intentar que el canto del cuervo navegara por la medianoche a continuación, y se decía que ese mar era incluso más peligroso. ¿Cuántas vidas estaba dispuesto a arriesgar para salvar un hombre? ¿En qué punto el bien de la tripulación se imponía al de Charlie? Podrías opinar que era injusto obligar a una sencilla limpiaventanas a afrontar ese dilema ético, pero razonando así pecarías de cierta arrogancia. Una limpiaventanas puede pensar igual que cualquiera, y su vida no tiene por qué ser menos compleja que otras. Y como ya he señalado, el trabajo simple deja mucho tiempo para la reflexión. Si a los intelectuales y los eruditos les pagan por llegar a profundos razonamientos, pero esos razonamientos a menudo son propiedad de otra persona. Es una gran ironía que la sociedad tiende a mirar por encima del hombro a quienes venden su cuerpo, pero no quienes alquilan su mente. Mientras Tienzo colocaba la última bengala en la hilera, Hook dejó su última historia a medias. Entonces supongo que habría que probarlas, dijo. ¿Se te ocurre cómo hacerlo? Bueno, respondió ella, los Dogs están pasando mucho tiempo en la cubierta superior. Y en la bodega no hay mercancías. Hook asintió. Era la opción más evidente. Tienzo se lo puso al hombro y metió las bengalas, la pistola y su cuaderno en la bolsa. Salió para decirle a Lagarde que quería estudiar el parche que había explicado Anne al casco allí abajo. Con un poco de suerte, le explicó, la ayudaría a entender cómo hacer mejores tapones de rosaíta en el futuro. No fue una mentira muy bien ejecutada, pero sí Lagarde no se la creyó. Lo más probable es que pensara que Tienzo quería mantenerse ocupada sin más. El cañonero le dio permiso y le dijo que evitaría que la molestaran. La conversación fue tan agradable comparada con otras que Tienzo se preguntó por un momento si le pasaba algo a Lagarde. Mientras Tienzo regresaba hacia la escalera, un Dog dio una voz desde las jarcias y señaló al horizonte. Había avistado otra franja de lluvia. A Tienzo se le trabó la respiración, pero esa vez la lluvia cambió de rumbo, se alejó del barco y desapareció al poco tiempo. Tienzo apartó la mirada y se apresuró a descender la espaciosa bodega del navío. Cerró la escotilla del último tramo de escalera, le echó el pestillo para mayor seguridad y luego sacó sus 3 lámparas de aceite, de las que no disponían los marineros rasos.
No era buena idea tener demasiadas cosas ardiendo si vivías en lo que a grandes rasgos era un gigantesco, seco y hueco montón de leña. La bodega estaba medio vacía después de haber vomitado su mercancía en la última parada que hicieron antes de internarse en el Carmesí. Las reservas de alimento y agua fueron su público mientras metía una carga y luego una bengala en su arma. Se volvió y apuntó hacia la vacía sección de popa de la bodega. Hay que reconocerle a Hook que no salió corriendo, aunque sí que se encogió un poco entre el pelo de Tienza, recogido con menos esmero en los últimos tiempos, en una sencilla coleta o directamente suelto, ondeando a su antojo. Pagaba esa actitud con el cepillo por las noches, pero era liberador. En casa siempre se había avergonzado del comportamiento de su pelo, pero allí fuera había muchísimas preocupaciones más acuciantes. Tienza pulsó el gatillo que provocó que el martillo de la pistola golpeara con la suficiente fuerza para romper el minúsculo vial de cristal que contenía la carga. Las esporas céfiro explotaron liberando aire de un tenue color azul. La bengala salió del cañón de la pistola y voló como unos 30 centímetros antes de caer en picado al suelo. Quizá Tienza debería haber usado un pelín más de céfiro. Por desgracia para ella, el resto de su trabajo sí que había sido meticuloso. Tienza había captado a la perfección la naturaleza de los mecanismos a partir de los diagramas, por lo que su diseño funcionó a la primera. Cuando la bengala cayó a la cubierta, el impacto empujó la punta de plata al interior de la esfera de Rosaita, liberando el agua. Las enredaderas glaucas explotaron hacia afuera, apresaron a Tienza y la envolvieron a una velocidad de vértigo. Sintió una punzada inicial de miedo y algo de incomodidad, mientras las enredaderas se tensaban en torno a ella y la levantaban más de medio metro del suelo. Pero no había ningún dolor y al terminar se notaba más humillada que temerosa. —¡Tienza! —dijo Hook. —¡Ay, Tienza! ¿Estás bien? Salió corriendo de su hombro por las enredaderas. Tienza meneó los dedos y se echó a reír. La risa de Tienza era graciosa, salpicada de ronquera e hipo. Era una risa sincera, validada por su ridiculez. En ese momento, los últimos vestigios del miedo a las esporas de Tienza se desvanecieron. Había cometido un error y se preocuparía de tener más cuidado en adelante. Pero ese día su error le había costado solo un poco de dignidad, compensando por el placer de saber cómo se sentía la vid emparado. —En la bolsa —dijo Tienza, aún soltando risitas—, tráeme el cuchillo de plata. Mientras Hook se apresuraba a obedecer, Tienza reparó en que las puntas de las enredaderas seguían creciendo. Igual que antes, al pensar en ellas se volvieron hacia Tienza. En ese caso concreto no quería que la envolvieran más, así que pensó en ellas apartándose. Fue una sorpresa que lo hicieran. No era un control perfecto. Y además, no podía hacer nada respecto a las enredaderas que ya habían crecido del todo, así que tuvo que utilizar el cuchillo para liberarse.
pero la experiencia hizo que se preguntara en qué medida podría ampliarse el control. Añadió con cuidado: más esfuerzos de fila todas las cargas. Los siguientes experimentos fueron menos divertidos. Las 3 bengalas volaron como ella quería, aunque una rebotó sin liberar las enredaderas. Las otras 2 provocaron la explosión vegetal que Tienza esperaba. En el último experimento intentó pensar en las enredaderas mientras crecían y les indicó que no se agarraran a nada. Esa vez, en lugar de fijarse a la pared y a las cuadernas del barco, las enredaderas se extendieron hasta ella y entonces la masa entera cayó al suelo. Tienza estuvo hasta media tarde cortando las enredaderas y subiéndolas a su camarote para arrojarlas por el ojo de buey. Guardó cualquier cosa que pudiera incriminarla donde se escondía Hook. Se regañó a sí misma por no haber cerrado la puerta antes al salir y corrió para echar una mano a Fortín con la cena del día. Resultó ser una ayudante más bien distraída, ya que tenía la mente en otra parte. ¿Por qué había una bengala que no había liberado las enredaderas? ¿Y si disparaba una bengala defectuosa cuando se las viera con cuervo? Tendría que hacer más pruebas antes de provocar un enfrentamiento. Pero por fin tenía un arma. ¡Una sorpresa! Cuervo estaba buscando a alguien que no temiese las esporas. Y justo eso era lo que iba a encontrar. Bueno, chicos, hemos acabado el capítulo 44 y el siguiente día tendríamos que leer el capítulo 45. Bueno, chicos, hasta aquí el día de hoy. El siguiente día seguiremos con este librazo. Acordad suscribiros y darle a me gusta. Gracias por todo. Adiós.